Seguidamente le damos la palabra al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, en conjunto con 21 organizações. Adelante. Muito obrigada, senhora presidenta. Eu vou falar em português. Boa tarde, honorável corte e pessoas aqui presentes. Meu nome é Helena Rocha, do CEGIL, e com meus colegas Carlos Assunçulo, do SENDA, e Júnior Anderson Guarani Kaiowá, destacaremos alguns pontos do nosso memorial. Todo nuestro memorial presentado con otras 21 organizaciones sobre las obligaciones convencionales y protección. En el marco de emergencia climática, esa corte ya afirmó que las personas defensoras tienen un papel fundamental para la protección de la democracia y el Estado de Derecho. Hoy sumamos a ello la protección de derechos frente a la emergencia climática. Estar aquí es muy representativo en relación a los pueblos, comunidades y personas que están en la línea de frente en la lucha de la Amazonia, cuya preservación es fundamental para nuestra sobrevivencia. Estas son las principales víctimas de intimidaciones, ataques y criminalización en nuestra región, la cual, como ya fue afirmado, es la más peligrosa para la defensa de derechos humanos, en especial de los derechos a los territorios y al medio ambiente, con destaque a los líderes indígenas. Nuestra intervención está centrada en el deber de garantizar un ambiente seguro y propicio, deber de la protección de personas defensoras y en la urgencia de responder a las necesidades de los pueblos indígenas defensores de la tierra. No es posible garantizar los derechos de la naturaleza y el medio ambiente sin que las personas que defienden esos derechos puedan actuar sin sufrir algún tipo de represalia. Así, felicitamos y destacamos el gran avance que representa el reconocimiento por esa Corte de los derechos autónomos a defender derechos. Este tribunal ya avanzó en el desarrollo de parámetros para garantizar un ambiente seguro y propicio para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Sobre ese punto me gustaría destacar tres puntos. La primera es la necesidad del apoyo público hacia el trabajo, que incluye enfrentamiento a la desinformación y un discurso público que valorice y protege su conducta. La segunda es la necesidad de un marco jurídico institucional adecuado, lo que exige, entre otros, una comprensión amplia de quiénes son personas defensoras, que deben incluir desde pueblos y comunidades a individuos que tienen un papel fundamental en el enfrentamiento de emergencia climática, como científicos y periodistas. La tercera es la necesidad de políticas de protección eficaces, como ya fue determinado en casos en estas cortes, a ejemplo de Salis Pimenta. Esas no deben limitarse a la creación de medidas puntuales de protección, sino considerar una protección integral, inclusiva y participativa. Para tanto, también es necesario que la política incluya procesos participativos de elaboración, ejecución y monitoreo, considere y se adapte al contexto de las violencias, en especial la impacta a las personas, grupos o comunidades, que lleven en cuenta las vulnerabilidades específicas a fin de poder identificar y dar respuestas diferenciadas que consideren perspectivas de género, raza, etnia, edad, entre otras, que puedan intercepcionarse agravando riesgos y exigiendo una respuesta diferenciada por parte de los estados. Y finalmente, esas medidas todas serán ineficaces sin que haya un enfrentamiento a las causas estructurales que puedan y perpetúan la violencia, como la deforestación, la demora en los procesos de demarcación y la desigualdad en la distribución de tierras, además de la impunidad en relación a los crímenes con personas defensoras. Para continuar, paso la palabra a mi colega aquí. Un solo, y a continuación me voy a centrar en aportar tres elementos muy concretos vinculados con el deber reforzado de debida diligencia en la investigación en el contexto de emergencia climática. El primero es que los estados deben realizar investigaciones que consideren tanto la identidad de las personas defensoras como el contexto en el que realizan su labor de defensa. Con relación a la identidad, en línea con lo ya mencionado por mi colega Elena, cuando convergen factores interseccionales de discriminación, como puede ser el género o la pertenencia a un pueblo indígena, los estados deben realizar investigaciones con enfoques diferenciados que atiendan a la complejidad y las diferentes capas de violencia que enfrentan las personas defensoras en el contexto de emergencia climática. Por su parte, relacionado con el contexto, resulta fundamental considerar no solo la agresión específica o los actos individualizados,
sino los factores de riesgo, las condiciones de vulnerabilidad y las causas últimas de la violencia. Esto implica analizar cuáles son los fines que se persigue cuando se generan agresiones e identificar los intereses que se benefician de que una persona o una comunidad deje de realizar su labor de defensa ambiental, y el contexto en el que se realiza la labor, así como los ecosistemas que se buscan proteger. Por ejemplo, en la Amazonía se debe considerar los patrones de violencia que sufren las personas y comunidades indígenas que la defienden, pero también el papel crítico que tiene tanto el ecosistema como la labor de las comunidades en contrarrestar la emergencia climática, así como los intereses corporativos que se benefician de su explotación. El segundo elemento que queremos aportar se relaciona con el deber de los estados de adoptar prácticas y políticas que recojan la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de crear instrumentos que promuevan la debida diligencia en la protección de las personas defensoras. Por ejemplo, como esta Corte ya ha ordenado, la creación de sistemas de información para la protección de personas defensoras que permitan conocer los patrones de violencia en contra de los diversos grupos, tomando en consideración las particularidades de cada contexto. Asimismo, en el marco de la investigación de hostigamientos, amenazas y violencia en contra de personas defensoras, la Corte tiene la oportunidad de retomar su jurisprudencia sobre la importancia que tienen protocolos específicos para establecer hojas de ruta sobre los posibles responsables y las particularidades de cada caso, como son el Protocolo Esperanza, el Protocolo de Estambul, el Protocolo de Minnesota o el Protocolo Modelo Latinoamericano sobre Feminicidio. Desde ahí, esta Corte puede ampliar sus estándares para que estos se incorporen y adecúen a los contextos nacionales y de emergencia climática. El tercer elemento se relaciona con el uso indebido del derecho y la criminalización de quienes defienden derechos humanos en el marco de la emergencia climática. La Corte tiene una oportunidad para profundizar los estándares interamericanos que abarquen no solo el derecho penal, sino también el derecho civil y administrativo a la luz de la emergencia climática, así como el otorgamiento de medidas de protección regional que permitan dar respuestas a la violencia. Para finalizar, la emergencia climática profundiza las condiciones de urgencia en las que personas y comunidades realizan su labor de defensa ambiental. Los impactos que tiene el calentamiento del planeta han generado que cada vez más comunidades tengan que resistir y defender sus territorios. Prueba de ello es el gran número de observaciones remitidas en este proceso. Esto representa una oportunidad histórica para la Corte, ya que es el único tribunal en el mundo que tiene competencia para pronunciarse sobre la materia de una manera tan amplia como lo es esta opinión consultiva. Se requiere una respuesta acorde a la urgencia de la situación que sirva no solo para contrarrestar los efectos de la emergencia climática, sino también para garantizar que quienes luchan por la defensa del medio ambiente y el territorio lo puedan hacer en condiciones de seguridad. Agradezco a Junior su testimonio que da cuenta de eso y cedo el uso de la voz. Senhores juízes e juízas da Corte Interamericana, Baixa Paz, General Júnior Anderson Guarani Caiado, soy de Mato Grosso del Sur, académico de Derecho de la Universidad Federal, investigador del Observatorio de Protocolos Comunitarios. Falo del pueblo marcado por la persecución, largo de ataques y masacres por el aparato policial de Estado y de grandes grupos económicos que nos esclavizan, matan y expulsan para explotar nuestras tierras. Hablo por el pueblo que es la segunda mayor población indígena de Brasil. Estamos confinados en una pequeña reserva en medio de la expansión agrícola, en una cultura de soya y maíz transgénico en la extracción de la Mata Atlántica. La región sufre amenazas de desertificación y sin árboles, sin agua y sin animales. En la lucha por la retomada de las tepojas y recuperación de territorios ancestrales, pedimos para que bendiga los árboles que estamos plantando. Por eso nos vengan a morir posteriormente. Cada final nosotros nos reunimos para rezar para que los ríos que están contaminados con agrotóxicos no vengan a secarse posteriormente. Y todos los fines de semana estamos plantando árboles nativas para recuperar nuestras nacientes que están secándose. En la cosmología caranica igual, los ríos y los árboles mantienen el equilibrio del calentamiento global. Cuando los indígenas entramos en ellos, pedimos el permiso. Como defensores de derechos humanos y de la naturaleza, enfrentamos la violencia, la hostilidad y la discriminación, que refleja en el asedio ambiental con los pueblos indígenas de todo el mundo. Pedimos a la Corte para considerar las obligaciones de los estados para con los pueblos indígenas. Pedimos que la Corte recomiende que el sistema de justicia concretice nuestros derechos, emitiendo decisiones protectivas y alineadas a los derechos humanos y que nos consulten.
la demarcación de territorio y la preservación de la vida. Enseñaremos a ustedes los caminos para buscar el Tecoyayá con el modo de ser y en armonía de los Garanicayguá. Como guardianes estamos enraizados en las florestas, en los ríos, en las tierras para las generaciones futuras. Solicitamos que la Corte establezca la necesidad del Estado crear leyes para nuestra protección, evitando criminalización de nuestros líderes, y que evalúe los impactos de las actividades extractivistas en nuestras vidas en las emergencias climáticas. Nuestra protección es colectiva. No podemos abandonar nuestros territorios delante de las amenazas. Ellas abren puertas para la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Actualmente 80% de la biodiversidad está protegida en territorios indígenas. Si un líder es asesinado, un mensaje de indignación se esparce. Los impactos son colectivos y debe haber investigaciones rápidas e imparciales. La responsabilidad de los autores está aquí. En el Mato Grosso del Sur, entre los años 2019 y 2022, 146 personas fueron asesinadas y 795 nacionalmente. Exigimos a la justicia, respeto y protección en cuanto a la vida de cada uno de nosotros. Es violentamente quitada. Nosotros nos tornamos semillas de la resistencia. Los estados en el sistema de justicia tienen la responsabilidad de garantizar nuestros derechos y nuestra seguridad. Además, el marco temporal es inconstitucional, es inconvencional. Necesitamos de un compromiso real de enfrentamiento en una cuestión fundamental, las demarcaciones de tierras. Muchas gracias. Y ahora también una pregunta a Junior Guaguarani. El viernes pasado, al abrir la audiencia, el Estado de Brasil habló de un concepto que es el racismo ambiental. Quisiera escuchar su opinión sobre este concepto y si usted conoce la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Pero su opinión en general, si usted quisiera expresarla, ¿no? Si no, no se preocupe, ¿no? Nada más era una... Sim, claro. Nós, povos indígenas, Los pueblos indígenas, Guaraní Kaiowá, incluso en Mato Grosso del Sur, se concentra la segunda población indígena más grande de nuestro pueblo, Guaraní Kaiowá. Para nosotros, los indígenas, para nuestros saberes, el racismo se encuentra en la contaminación, en el uso desenfrenado de los pesticidas, los plaguicidas, de parte de los grandes terratenientes que se encuentran en la zona. Y el racismo, para nosotros, y a nuestro ver, con la desaparición de los bosques primarios, nativos, también desaparece nuestra lengua, nuestras creencias y nuestras medicinas tradicionales. Estoy hablando del tema ambiental. Nosotros nos valemos del medio ambiente y lo utilizamos de una forma orgánica, por así decirlo, sin destruir la vida silvestre. Según nuestros principios tradicionales, estas dos palabras que utilicé significan en colectividad. Para nosotros, los Guaraní Kaiowá, esa es la forma de ver las cosas. Y debemos utilizar sin destruir a la tierra. Y al utilizar otros tipos de productos químicos, se da el racismo contra el medio ambiente, porque una vez que se destruye es muy difícil reconstruirlo. Así lo vemos nosotros, los Guaraní Kaiowá. Así aprendí con Ñandecé, con Ñanderú, a través de nuestros rezos, así lo aprendí. Eso es. Muchas gracias. Muy bien. La siguiente inquietud es a propósito de la intervención de CEGIL y las distintas organizaciones, que entre otras cosas he visto a CEGIL en más de una intervención, con lo cual definitivamente
como siempre, el sistema tiene una gran deuda por el trabajo que ha hecho SEGIL y la importancia y el trabajo que están haciendo por esta opinión consultiva, de eso hemos tomado atenta nota y eso es importante destacarlo. Allí hay una observación que ustedes hicieron sobre la cual yo quisiera una reflexión, y es la solicitud de la demarcación de las tierras. Hay que demarcar las tierras. En los distintos países se tienen registros sobre dónde están ubicados los distintos pueblos indígenas y aparecen delimitados, o por lo menos aparecen identificados en los planos y en los mapas de todos nuestros estados, pero no se realiza o no está una titulación efectiva de cada uno de ellos, entre otras cosas por las complejidades de qué es el territorio o de los pueblos indígenas, las zonas donde se asientan, su vivienda, las zonas de bosques comunes, tierras comunes, las zonas ancestrales y toda una serie de conceptos que se han construido alrededor de ese punto. La idea, el propósito, ¿cómo quedaría o cuáles podrían ser la visión que ustedes tienen de que todos los pueblos indígenas tengan titulados con escritura pública, que es un poco lo que se quiere, con un efecto jurídico de propiedad, todos los pueblos que están en Brasil, que están en Colombia, que están en Venezuela, que están en todos los países de nuestro entorno, en donde con todas las complejidades que eso tiene en materia de vecindad con los campesinos y con las poblaciones urbanas. ¿Cómo ven ustedes esa pretensión frente a esas dificultades que se presentan? Obrigada pela pergunta, senhor juiz. Eu acho que no mundo Gracias ideal... por la pregunta. Yo diría que en el mundo ideal, voy a esperar a que usted se ponga los audífonos. En el mundo ideal, tendríamos la demarcación de todas las tierras que están pendientes de demarcación. A lo que yo me refería al final de mi intervención era sobre las causas estructurales, y la demarcación es una de las situaciones, entre muchas otras, que crea conflictos o los promueve, y con ello tenemos un incremento de la violencia contra las personas que defienden la tierra y los territorios. Al hablar de trabajar la causa estructural, nos referimos a mirar esa situación inicial que promueve el conflicto y que si logramos abordarla, vamos a reducir el conflicto. Eso fue reconocido en el caso Sales Pimienta y que incluso demanda la realización de un grupo de trabajo para estudiar las causas estructurales y presentar recomendaciones al Estado. Esa es una experiencia interesante para discutir que más allá de la violencia y del hostigamiento, hay otras causas. Al hablar de tierras, territorios y medio ambiente, hay que analizar todo eso en el contexto de la protección de las personas defensoras. Las reflexiones que ustedes nos han planteado y que han sido generalizadas sobre la necesidad de participar en la toma de decisiones, en ser escuchados, supondría esencialmente, y les pregunto, también unas obligaciones del Estado para buscar espacios de consenso y de diálogo con los otros sectores que vendrían a ser la contraparte, agroindustria, grandes propietarios, empresas, la propiedad privada tradicional. Me imagino que estaría dentro de esa lógica o no. ¿Qué contestar? Gracias por la pregunta y aprovecho para complementar la reflexión también desde la parte anterior y cierro muy puntualmente con el último componente que señala. Me parece que la intervención de Junior y las de diversos testimonios que he escuchado a lo largo de estas audiencias, cuando hacen referencia a que el 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorios de pueblos y comunidades indígenas, nos puede llevar un poco a la reflexión de que eso no ocurre en abstracto, ¿no? Es decir, para que eso sea posible es necesaria, digamos, que haya formas de organización comunitaria que sean protegidas a través de los derechos de autonomía y libre determinación y a través del derecho a la propiedad colectiva de la tierra. Creo que desde ahí
abonar, digamos, desde la opinión consultiva, revisar los procedimientos de acceso a propiedad, demarcación territorial, titulación, registro y otra serie de medidas que puedan garantizar esa seguridad legítima de los territorios puede ser una buena oportunidad a la luz del contexto de emergencia climática. Respecto a la participación de otros actores, creo que yo no tendría la respuesta más concreta, pero sí alguna clave que tiene que ser la necesidad de equilibrar las asimetrías que existen al momento de generar esos procedimientos de negociación y discusión, ¿no? Porque ahí, como ya bien decían en otras intervenciones, en términos presupuestales, de influencia que tienen los actores corporativos, puede complejizar mucho eso, pero definitivamente, digo, como decía, no tengo la respuesta concreta, tendría que ir por ahí. Pues muchas gracias. Y seguimos con ese mismo tema.